El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 3 minutos, estamos ya en la recta final de A Primera Hora y es momento de hablar sobre el tema de la eliminación del impuesto a la salida de divisas. El gobierno apunta precisamente a la eliminación del ISD, lo ha dicho que sería por sectores. El primer sector escogido es precisamente el aéreo. Para dialogar sobre este tema y que nos comente cómo beneficia eliminar este impuesto a la salida de divisas a los pasajes, estamos ya con José Luis Aguilar. Él es subsecretario de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia de Majestad. Muchas gracias a usted por su tiempo y por esta entrevista. Bueno, quisiera iniciar preguntándole en qué va a cambiar la eliminación de este impuesto en el sector aéreo. ¿Representará una reducción en los costos de los boletos? Explíquenos un poco cómo funcionaría este tema. Bueno, efectivamente el señor presidente de la República la semana pasada hizo este importante anuncio de que se iniciará con el sector aéreo en lo que tiene que ver con la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Este impuesto grava a aquellas compañías o empresas de aviación que operan en el Ecuador, pero que son de otros países. Tenemos American Airlines, tenemos Copa, que al momento en el cual sus utilidades son enviadas a sus países donde están sus matrices, ahí se les grava con este impuesto. En el tema de transporte aéreo, estaban pendientes la suscripción de ciertos acuerdos internacionales entre el Ecuador y otros países. Justamente al momento están pendientes con Estados Unidos y Panamá. Estos acuerdos que se denominan de cielos abiertos. Los países en cuestión, como Estados Unidos y Panamá, habían solicitado que de manera previa a la firma de estos convenios de cielos abiertos se elimine justamente el ISD, porque consideraban que esos países a su vez no tienen ese impuesto hacia el Ecuador. Entonces, el efecto inmediato que tendremos con la eliminación del ISD es que podamos firmar estos convenios de cielos abiertos. En el tema concreto de Estados Unidos, facilitaría la conexión aérea de forma inmediata con más de 150 ciudades de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener muchos más vuelos, muchas más frecuencias, muchas más rutas. Evidentemente, se generará mucho más turismo para el Ecuador y es por eso que hemos venido trabajando muy de la mano con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Comercio Exterior, y se espera que con la eliminación del ISD se reactiven tanto la industria aérea como la industria del turismo en el país. Ahora bien, al tener más rutas, al tener más frecuencias, más aerolíneas volando hacia el Ecuador y desde el Ecuador hacia el extranjero, va a operar lo que normalmente sucede en cualquier mercado. A mayor oferta de pasajes aéreos, el costo de los mismos va a bajar en un mediano plazo, estimamos. Y debemos considerar también que estamos trabajando en una política mucho más amplia en lo que tiene que ver con la transportación y la conectividad aérea. Están revisándose otro tipo de tasas como la Ecodelta que se cobra en todos los pasajes internacionales. Estamos revisando lo que tiene que ver con muchas tasas de servicios aeroportuarios. En definitiva, tanto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Turismo están emprendiendo una serie de políticas públicas encaminadas en última instancia a beneficiar a los ciudadanos que son quienes desean transportarse con costos más bajos de pasajes. A ver, entonces el tema de la eliminación del ISD, los boletos aéreos, no genera inmediatamente un tema de que se reducen los costos de los boletos aéreos, sino más bien sería un tema ya a mediano plazo, un tema del trabajo en lo que usted nos ha mencionado, que es el tema de la conectividad, de establecer los espacios, los convenios y la conexión con otros países, con estos convenios de cielo abierto, y producto de una oferta y demanda sería el tema de la reducción en los costos de los pasajes aéreos. Efectivamente, el ISD no es un impuesto que se cobra en los pasajes. Como le mencionaba, el ISD prácticamente es un impuesto, como su nombre indica, la salida de divisas que afectaba justamente a las aerolíneas extranjeras. Ahora bien, la eliminación va a ser para aquellas aerolíneas de los países con los cuales se suscriban
los convenios de cielos abiertos. O sea, no es una eliminación para todos, sino con aquellos que tengan esta condición. No es que se va a eliminar el ISD para todas las aerolíneas. Va a ser una cosa enfocada a aquellos países con los cuales tengamos los convenios de cielos abiertos. Como le mencionaba, al momento están listos ya para la firma tanto los convenios con Panamá, que usted comprenderá es un punto de conexión, un hub muy importante, y lo mismo con Estados Unidos, digamos así, el mercado más importante de turismo que queremos atraer evidentemente para el Ecuador en este momento, y también considerando que la industria del turismo es otra de las que necesita una reactivación inmediata. Tanto la industria aérea como la industria del turismo fueron de las más afectadas en la pandemia, ¿no? Entonces es por eso que estamos enfocando justamente nuestros esfuerzos a reactivar estas dos industrias. Hablando precisamente de este punto, que es el que le interesa definitivamente a todo el país, que es la reactivación económica del sector turístico, y más allá del tema ya discursivo, quisiera preguntarle, porque el tema de aterrizar en Quito, usted sabrá, es carísimo, definitivamente está incluso comparado, o sea, son costos demasiado altos, incluso respecto a aterrizar en otras ciudades latinoamericanas. ¿Qué podemos hacer al respecto o cómo están ustedes trabajando para volver a Quito una ciudad más atractiva y definitivamente al país, ¿no? Porque si se llega a Quito se puede ir a los diferentes puntos del Ecuador y generar una reactivación. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Nosotros tenemos constantemente reuniones en las cuales se involucran a los concesionarios, tanto los aeropuertos de Quito como de Guayaquil. Evidentemente hay tasas que son manejadas por los aeropuertos y otras tasas que son manejadas por los municipios. Recordemos que en el caso de Quito y Guayaquil, los entes que regulan la concesión son los municipios. De ahí que es muy importante también el trabajo con estas entidades para que existe también el compromiso, evidentemente, por parte de los municipios que regulan la concesión y por parte de los concesionarios, porque nosotros también consideramos que podemos llegar a un gran acuerdo, y eso es algo que se está trabajando ya también con el Ministerio de Turismo y con el Ministerio de Comercio Exterior, un gran acuerdo entre todos los actores de la industria aérea. Ahí tenemos a los entes como los ministerios de las políticas públicas, tenemos a los concesionarios, evidentemente que, como le digo, ellos tienen sus propias tasas de servicios, y en el tema de propender a reducir el costo de los pasajes aéreos, necesitamos también trabajar con ellos. Y finalmente a las aerolíneas que, como le digo, se verán beneficiadas justamente con estas eliminaciones, por ejemplo la del ISD. Entonces, si estamos desde el lado del gobierno trabajando justamente en beneficiar a este actor del sector de la industria, necesitamos también evidentemente el compromiso de ellos, una reducción a mediano plazo de los pasajes aéreos. ¿Y ustedes cómo ven este tema, los acercamientos de reuniones? ¿Se tienen previstos plazos, metas? Porque definitivamente, y esto también es uno de los temas que nos han hecho llegar por aquí las personas que están siguiendo la entrevista a esta hora, nos señalan, por ejemplo, un pasaje al exterior a Miami se le encuentra hasta con un valor de $300, más 15 del ISD, pero si comparamos con un pasaje a Cuenca o Manta en el feriado, tienen valores hasta $450, y es lo que ha sido también bastante repetitivo, por ejemplo, que viajar Quito-Baltra en Galápagos definitivamente es muy costoso y resulta incluso más económico viajar fuera del país, a los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes cómo también están trabajando? ¿Qué metas tienen ya planteadas para cambiar esta situación que definitivamente no ayuda a la reactivación productiva? Claro, ahí debemos considerar dos cosas. Nuevamente recordar que el ISD no se carga los pasajes, ¿no? Me parece que nuevamente recalcar que el ISD es un impuesto cuando los capitales de las aerolíneas salen a sus países, donde están sus beneficios. En segundo lugar, justamente como le decía, los costos de los pasajes aéreos se afectan por las leyes de la oferta y la demanda. Comprar un pasaje a último momento, evidentemente, va usted a encontrar costos muy altos de pasajes, porque ya está el avión casi lleno o muchas veces son llenos y las aerolíneas tratan de vender quizás algunos puestos y a su vez comprar a los pasajeros. Entonces, evidentemente, comprar pasajes de último momento va a ser algo muy, muy caro. Ahora bien,
Al interior del Ecuador, nosotros atravesamos dos problemas. Primero, la pandemia, como le digo, golpeó muchísimo la industria aeronáutica. Y segundo, la desaparición de la aerolínea nacional TAME. Esta aerolínea brindaba servicios y conexión a muchísimas ciudades del país que lastimosamente en este momento están sin servicio, sin muchas frecuencias, sin muchas rutas, porque todos sabemos que esta aerolínea lastimosamente entró en liquidación. Entonces eso dejó muchas frecuencias libres, muchos aeropuertos de este momento lastimosamente están sin servicio de transporte aéreo, y nos hemos trazado como un objetivo justamente que estas frecuencias y estas rutas sean atendidas por nuevas aerolíneas. En las semanas pasadas ya tuvimos nuevas frecuencias hacia Cuenca, tenemos nuevas frecuencias hacia Galápagos por parte de la aerolínea aeroregional, y estimamos que en los próximos meses haya nuevas aerolíneas que ya comiencen a operar, que están ya en la fase de certificación de sus aviones para algunos destinos del país que en este momento, como le digo, lastimosamente están desatendidos. Si nosotros logramos que existan nuevamente todas estas rutas, que existan mayores frecuencias de vuelos, evidentemente los costos de los pasajes también se van a ver reducidos. También nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante, dando seguimiento a la liquidación justamente de la empresa AME, y ahí tenemos una flota importante de aviones que esperamos que puedan ser vendidos ya a alguna aerolínea que quiera brindar servicio de conectividad aérea a algunas rutas del país que están desatendidas. Hemos recibido muchísimas manifestaciones de interés de compañías interesadas justamente en esa flota de aviones. Por lo tanto, nosotros como ministerio estamos dando el seguimiento respectivo que garantice justamente eso, encontrar la mejor propuesta para la venta de esa flota, pero a la vez garantizar que esos aviones pasen a brindar un servicio de conectividad justamente a la ciudadanía, y que, como le digo, mientras más frecuencias tengamos, mientras más conectividad tengamos, tanto al interior del país como hacia afuera del país, vamos a lograr efectivamente una reducción considerable del costo de los pasajes aéreos. Ahora, hablando precisamente de la situación de TAME, quisiera preguntarle cuáles los datos, la información que ustedes manejan en este momento, considerando que hay mucha gente que perdió su dinero, que perdió sus boletos, cómo están dando solución a todos estos temas, incluso gente que no pudo viajar, sin embargo le siguen debitando porque pagó a crédito sus pasajes. O sea, hay diferentes problemas después del tema de la liquidación de TAME. Sí, efectivamente el tema de la compañía es muy complejo, tiene muchos pasivos la compañía. Nosotros como ministerio estamos a punto de recibir los activos de la compañía, pero el señor presidente de la República hace aproximadamente un mes emitió un decreto ejecutivo no exclusivamente para TAME, sino para todas las empresas públicas que están en liquidación, a través del cual se dispone que el periodo de liquidación de estas empresas públicas referidas TAME se amplíe por un año. Nosotros consideramos que ese tiempo es prudente para que el liquidador justamente cumpla su función. ¿Cuál es la función normal de un liquidador? Es cobrar las deudas que tiene la compañía, y con este cobro, además de la venta de los bienes de la compañía, poder pagar a los acreedores de la compañía. Y justamente entre esos acreedores tenemos todas aquellas personas que compraron pasajes aéreos. Nosotros como ministerio, como órgano rector de la transportación pública, y entre ella la transportación aérea, estamos dando el seguimiento necesario al proceso de liquidación y a las labores del liquidador. Por lo tanto, vamos a solicitar que se nos presente un plan que sea coherente para cubrir justamente a todos estos afectados que lastimosamente no pudieron viajar. Nosotros hemos recibido también propuestas interesantes de algunas aerolíneas interesadas, como le decía, en la flota de aviones de TAME, y entre ellas proponen que podrían asumir las movilizaciones o los pasajes que en su momento no fueron ejecutados por TAME. Sin embargo, como le digo, la decisión es del liquidador. Nosotros como órgano rector de justamente el transporte aéreo, lo que hacemos es un seguimiento y una supervisión de este proceso, pero como le digo, nosotros vamos a exigir un plan coherente y con tiempos en los cuales se puede evidenciar justamente que se satisface estas necesidades de la ciudadanía.
Hablando precisamente del trabajo con el tema del liquidador de TAME, ¿ustedes cómo han podido observar? ¿Han hecho monitoreos al trabajo que van desarrollando? Esto le pregunto porque aquí precisamente en este espacio tuvimos una entrevista con una de las voceras, con Alexandra Benalcázar. Ella es vocera de la Veeduría Ciudadana en el tema de la liquidación de TAME, y ella señalaba precisamente, aquí en este programa nos explicaba que no se les estaba dando información, que había cosas, denunció algunos temas también que les parecían irregulares en el tema de la veeduría, y decía que no se les estaba dando la información que requerían sobre este tema. ¿Ustedes cómo han podido revisar o seguir este trabajo también? Ella señalaba directamente a Roberto Córdoba, liquidador de la empresa de TAME, y señalaba precisamente algunos temas de irregularidades, que se les negaba la información, lo que le comentaba hace unos minutos. ¿Ustedes qué han podido saber de este tema? Nosotros hacemos un trabajo constante, como le digo, de seguimiento de esta liquidación. Solicitamos mucha información que tiene que ver con todo el proceso de liquidación. Como le digo, el proceso de liquidación es un proceso complejo que implica al liquidador cobrar las deudas para a su vez poder pagar. No hemos tenido todavía reuniones de trabajo con esta veeduría. Creo que sería importante desde nuestro lado que la mantengamos, y ahora tomo los datos que usted me comunica para desde este ministerio poder tener las reuniones y acercamientos del caso. Nosotros nuevamente como órgano rector damos un seguimiento y un acompañamiento a este proceso de liquidación, pero las responsabilidades son exclusivas del liquidador. Él ejerce la representación legal de la compañía de liquidación. Sin perjuicio de eso, creo que es importante, como le digo, que nosotros podamos contar con un plan coherente que signifique atender estas necesidades de los afectados, porque puede ser que económicamente TAME tenga deudas mucho más grandes, pero en cambio en el número de afectados quienes no volaron son bastantes. Entonces consideramos que es un sector importante que debe ser atendido. Nosotros vamos a hacer los acercamientos necesarios con esta veeduría, con el ministerio, poder recoger las necesidades, los pronunciamientos que ellos quieren realizar, y nosotros evidentemente realizaremos las acciones que nos corresponden con el liquidador. Ahora, algo importante que hay que recordar también es el ministerio no designó el liquidador. El liquidador fue designado por la empresa coordinadora de empresas públicas. Él está en funciones desde hace más de un año, me parece, y nosotros como nuevas autoridades del ministerio estamos evidentemente realizando una gestión importante de exigirle cuentas también al liquidador, porque en última instancia este ministerio, si es que la liquidación en un año no se ejecuta a satisfacción, le corresponderá a este ministerio tomar acciones definitivas al respecto. Y en este contexto, bueno, también comentarle que precisamente aquí en este espacio Alexandra Benalcázar, la vocera de esta Veeduría Ciudadana, explicaba y nos dijo, y le hago llegar también esta inquietud. Ella decía que se llevaron ventas por alrededor de 1.7 millones de dólares, y también explicaba, y ella pedía que se fiscalice a los dos administradores, a las gerencias de TAME. Decía que no hubo voluntad política para reactivar la empresa, que Contraloría tampoco hizo su trabajo. Y bueno, también se refería al perjuicio que hay en temas de boletos por alrededor de 90,000 perjudicados y otros rubros que quedaron por ahí en el aire. Bueno, la posibilidad de reactivar la empresa creo que ya es una posibilidad que en este momento es casi nula, ¿no? La empresa, como le digo, está en liquidación. Lastimosamente los pasivos superan a los activos de la compañía, y en este contexto es muy importante la labor del liquidador. El liquidador debe negociar con los acreedores y encontrar alguna fórmula por la cual se pueda responder la mayoría de las obligaciones de la compañía de liquidación. Respecto a las anteriores administraciones, entendemos que los órganos de control deberán emitir los pronunciamientos que corresponden. La propia Contraloría General del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, entiendo que o realizó ya o está realizando los exámenes especiales que correspondan para determinar responsabilidades en el manejo de esta compañía. Para nosotros es muy lamentable que una compañía ecuatoriana haya llegado a esta situación, y como le digo, nuestra principal labor en este momento como ministerio, y en la que estamos enfocados, es que justamente haya nuevas aerolíneas y que sean ecuatorianas, que puedan asumir aquellas rutas y frecuencias que TAME
dejó de operar. Recordemos que hay aeropuertos, por ejemplo, en el oriente, que en este momento no están siendo atendidos, tenemos al sur del país, tenemos en Esmeraldas, tenemos en Santa Rosa, con poquísimas frecuencias o casi nulas, y ellas deben ser retomadas por nuevas aerolíneas. Y precisamente en este contexto también le quería preguntar su evaluación sobre los aeropuertos en las diferentes ciudades. Muchos de ellos están subutilizados, el de Loja, el de la Tacunga, algunos de la Amazonía también. ¿Hay algún plan para explotarlos de mejor manera y para generar pues un servicio para la ciudadanía y también de acuerdo a la demanda, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes todo este tema? Justamente estamos trabajando en esa reactivación. Ahora, creo que es importante mencionar también, nosotros estamos trabajando muy de la mano con el sector privado. Fruto de eso es que estamos avanzando en el proceso de delegación del aeropuerto de Manta, un aeropuerto que comenzará a explotarse de una manera mucho más adecuada y potencializarse el aeropuerto, convirtiéndolo eventualmente en un hub para toda la región y teniendo vuelos internacionales. Ese es nuestro objetivo y por ello se está avanzando en la delegación de este aeropuerto. Nosotros también queremos ver la posibilidad de otro tipo de delegaciones de aeropuertos a lo largo del país. Tenemos, como usted bien menciona, muchos aeropuertos casi desatendidos o con pocas frecuencias, pero justamente para eso nuestra política es la reactivación de la industria aérea. Tenemos ya muchas aerolíneas que se encuentran al momento realizando sus trámites de autorizaciones en el Consejo Nacional de Aviación Civil y asimismo acreditando o certificando sus aviones ante la Dirección de Aviación Civil. Eso significa que hay mucho interés en la industria aérea en reactivar, en tener nuevas frecuencias, en tener nuevas aerolíneas en el país. Yo creo que estamos en un momento muy importante en el país. Las señales que da el gobierno nacional, el país hacia el extranjero, son muy buenas. Lastimosamente no son las mismas señales que dan nuestros vecinos y eso debemos aprovecharlo. Como país creo que debemos justamente continuar con estas buenas señales y gran parte de eso también será firmar estos convenios de cielos abiertos que permitirán atraer nuevas líneas aéreas al Ecuador, nuevos vuelos, nuevas rutas, nuevas frecuencias. Debemos continuar con este plan y mientras más frecuencias, más aerolíneas tengamos volando en el Ecuador, esto va a redundar y va a mejorar tanto en el costo de los pasajes como en la conectividad aérea que tanto demandan nuestra ciudadanía. Ahora, y ya para cerrar esta entrevista, me gustaría preguntarle sobre el tema de la generación de empleo, volviendo al punto de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, porque se hablaba de que se podría generar hasta 90,000 plazas de empleo. ¿Cómo funciona esto? Por favor, cuéntenos. Bueno, en primer lugar, reiterar que el objetivo de nuestro señor presidente es reactivar la economía del país y todas nuestras políticas están encaminadas hacia eso y adicionalmente trabajando de la mano con el sector privado. Los números que manejamos nosotros y que son compartidos por los ministerios en los cuales estamos trabajando superan inclusive las 90,000 plazas de empleo. ¿Qué es lo que sucede? ¿De cuántas estaríamos hablando? Más de 200,000. Más de 200,000. Bueno, es evidentemente una proyección que tenemos que está ligada justamente a la firma de estos convenios de cielos abiertos. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos normalmente turistas de Estados Unidos que llegan a través de 15 ciudades desde las cuales se puede tener vuelos directos o compartidos desde Estados Unidos. Firma del convenio de cielos abiertos, esto se multiplica a 150 ciudades. ¿Qué significa? Que vamos a tener muchísimos más turistas en el Ecuador. Entendemos que se estima 4 veces más turistas de lo que tenemos en este momento. Si son 4 veces más turistas y tenemos números que nos indican que aproximadamente cada turista extranjero en el Ecuador gasta un promedio de $1,200 en su permanencia en el Ecuador, se estima que se obtengan hasta 1.400 millones de divisas de ingresos en el país por turismo. Y justamente al reactivar la industria del turismo es donde se van a generar todo este tipo de empleos. Nuevamente, la pandemia afectó gravemente a la transportación aérea y al sector turístico del país, en donde hubieron muchos despidos, separación de personal, pero si reactivamos justamente el sector turístico del país, vamos a tener nuevamente muchísimas plazas de empleo y se espera que tengamos muchos ingresos para el país. Solo la última precisión, el tema de los 150 ciudades, esto según usted nos explicaba, ese sería el número de firmas de países con los que tendría el Ecuador convenios de cielos abiertos.
No, me refería en el caso concreto de Estados Unidos. En el caso concreto de Estados Unidos, al momento solo podemos tener vuelos directos y compartidos hacia 15 ciudades en Estados Unidos. Y esto nos abriría en Estados Unidos a 150 ciudades. 150 ciudades. Y más allá de Estados Unidos, los convenios con cielos abiertos pues se manejarán con los diferentes países a escala mundial. Estamos listos también para firmarlo con Panamá. Es un importante hub en Centroamérica de destino y de conexión de vuelos para todo Sudamérica. En este momento sería Estados Unidos, Panamá, ¿qué otros países? Están pendientes sobre todo firmas también de convenios de cielos abiertos con países del Asia, con países de Europa, sobre todo del Asia. Ellos tienen muchísimo interés en el Ecuador. Nosotros creo que estamos en una posición muy privilegiada para tener rutas de transporte directos con el Asia. Sobre todo por eso también es que se está trabajando mucho con el tema del aeropuerto de Manta, que constituiría el punto más cercano para vuelos hacia el Asia. Entonces, con esos países también están pendientes la firma de convenios de cielos abiertos. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos dialogando con José Luis Aguilar, el subsecretario de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hablando precisamente de la eliminación del ISD por sectores. Nos ha explicado que la eliminación del impuesto a la salida de divisas se realizará no con todas las aerolíneas, que será para los países, para las aerolíneas, también con quienes se firmen convenios de cielos abiertos. Estarían por firmar con Estados Unidos, con Panamá, con algunos países europeos también. Asia, además, estarían trabajando para que se abran, que se firmen estos convenios de cielos abiertos. Para ello sería la eliminación del ISD, que según nos ha explicado, pues se generaría mayores conexiones, más apertura. Esto incentivaría el turismo también en el país y se establece una meta ambiciosa, que es generar alrededor de 200,000 nuevos puestos de trabajo, ya que se abriría pues este tema de la conectividad. 8:30 de la mañana en A Primera Hora.